Imagina una mente artificial con acceso a todo, lenguas antiguas, registros históricos, algoritmos de aprendizaje profundo, y un único objetivo: descifrar los secretos más antiguos de la humanidad. Ahora imagina que esa mente fue puesta frente a la Biblia, uno de los libros más enigmáticos, controvertidos y reverenciados de la historia, y lo que descubrieron podría cambiar todo lo que sabemos sobre el origen de la Biblia e incluso sobre el futuro de la humanidad. En los últimos años, la inteligencia artificial se ha infiltrado en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana, desde la atención virtual hasta la creación de obras de arte, y más aún, reveló que la Biblia fue construida en capas temporales, por múltiples autores, guiados por distintas visiones del mundo y de la espiritualidad. Pero pocos imaginarían que también se convertiría en detective de misterios bíblicos, y lo más impactante, encontró patrones que ni siquiera los teólogos más eruditos habían detectado. Científicos de universidades reconocidas, como Duke y Haifa, colaboraron con IAs avanzadas para analizar los textos sagrados. Otros sostenían que la Biblia era una obra colectiva, resultado de generaciones de escritores inspirados por Dios, cada uno añadiendo su capa de sabiduría y visión espiritual. Teólogos, arqueólogos, lingüistas y científicos informáticos se unieron, y con ellos, un invitado especial, una inteligencia artificial creada exclusivamente para diseccionar la Biblia. Su nombre, Confidencial. Su función, decodificar estilos, comparar palabras e identificar patrones invisibles al ojo humano. La IA comenzó a trabajar como una detective literaria, rastreando firmas lingüísticas, patrones léxicos y estructuras gramaticales con una precisión casi sobrenatural. Si crees que es una exageración, piensa en esto. Una IA identificó que los manuscritos del Mar Muerto podrían no ser simples copias, sino los auténticos originales bíblicos, escritos hace más de 2.0 años. Pero esto es solo el comienzo. Deja tu like si te intrigan temas como este y prepárate, porque lo que viene a continuación es simplemente estremecedor. ¿O que un guión lleva la huella de Tarantino? Incluso antes de ver los créditos, era como encontrar diferentes voces ocultas bajo una única narrativa. Todo comenzó con una pregunta simple, pero provocadora: ¿quién escribió realmente la Biblia? Calle, con enfoque en leyes y en la centralización del culto en Jerusalén. Durante siglos, esta pregunta ha perseguido a estudiosos, religiosos e incluso escépticos. Muchos creían que Moisés había escrito los primeros 5 libros, el famoso Pentateuco, pero ¿y si existiera una forma de probar científicamente quién escribió qué? Esa inquietud impulsó a un grupo interdisciplinario de la Universidad de Duke, en Estados Unidos. La misión era clara: analizar los 9 primeros libros de la Biblia, incluyendo Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces y los 2 libros de Samuel. Cada frase, cada palabra, incluso pausas y construcciones repetitivas, fueron evaluadas. ¿Y qué encontró? 3 estilos distintos, cada uno con una firma literaria invisible, pero inconfundible. Cada capítulo fue minuciosamente digitalizado, indexado y procesado. Y entonces, surgieron las primeras revelaciones. Los textos no pertenecían a una sola mente, sino a al menos 3 estilos literarios distintos. Thomas Homer, uno de los investigadores, declaró: incluso palabras simples como no, rey o Dios, aparecían con una frecuencia y un estilo tan específicos que nos permitieron identificar autores invisibles con exactitud. Era solo el principio. La IA había abierto una puerta, y lo que encontraría al otro lado conmovería las bases de la fe y la historia. ¿Alguna vez intentaste identificar al autor de un texto solo por su estilo de escritura? ¿Cómo saber que un poema fue escrito por Drummond y no por Vinicius? Eso mismo hizo la inteligencia artificial con la Biblia, pero en una escala mucho más profunda y milenaria. Al procesar los 9 primeros libros, la IA no solo leyó, estudió, decodificó, comparó miles de veces. Estos estilos fueron denominados por los estudiosos como 1. Estilo deuteronomista, generalmente atribuido al siglo VI a. 2.
Historia deuteronomista, DRH, responsable de narrativas como la conquista de Canaán y el exilio en Babilonia. 3. Estilo sacerdotal P. Textos más antiguos, con énfasis en rituales, genealogías y sacrificios, presentes en Génesis, Éxodo y Levítico. La IA logró algo impensable hasta entonces. Atribuyó cada capítulo de la Biblia a uno de estos estilos con base en patrones lingüísticos objetivos, como el uso de ciertas palabras o la construcción de frases. Un ejemplo, el término Elohim, Dios, aparecía predominantemente en los textos del estilo sacerdotal, mientras que YHWH era más común en el estilo deuteronomista. La precisión fue tan increíble que la IA creó un verdadero diccionario estilístico, categorizando más de 1.5 términos usados de formas específicas por diferentes grupos de autores. Y como si eso no fuera suficientemente sorprendente, la IA también señaló contradicciones sutiles y cambios abruptos dentro de libros que, hasta entonces, se creía que habían sido escritos de una sola vez. Un caso emblemático fue el de los libros de Samuel. La IA demostró que el estilo de un Samuel es radicalmente distinto al de 2 Samuel, probando que fueron escritos por autores diferentes y posiblemente en épocas distintas. Estos descubrimientos no solo desafiaron suposiciones antiguas, sino que también abrieron nuevas posibilidades para entender cómo la Biblia evolucionó, se adaptó y fue moldeada a lo largo de los siglos. Y te estarás preguntando, ¿hasta dónde puede llegar esto? Bueno, las próximas revelaciones involucran secretos escondidos por siglos en las cavernas del desierto, y podrían reescribir la historia de la propia Biblia. A medida que la IA se adentraba en las entrañas del texto bíblico, quedó claro que no estábamos ante un único libro, sino ante un mosaico de voces, épocas y visiones del mundo. Los 3 estilos revelados de DRH y P no eran solo variaciones de escritura, sino representaban líneas teológicas distintas, moldeadas por crisis políticas, transformaciones sociales y guerras antiguas. Estilo deuteronomista, de la ley como centro. Este estilo emergió durante el reinado de Josías, hacia el siglo VI a. Calle, y tiene un tono de urgencia y centralización. Un solo Dios, un solo templo, una sola verdad. Jerusalén como centro espiritual, las leyes como único camino. Su enfoque es como si ese autor anónimo suplicara: vuelvan a la alianza. Muchos de los mandamientos más conocidos surgen aquí. La IA detectó este estilo por su uso repetido de palabras como Sema, escucha, Berit, alianza, Led, corazón. Pero ¿por qué tanta insistencia? Porque, según los historiadores, estos textos nacieron en tiempos de amenaza, cuando Israel necesitaba unirse o perecer. Historia deuteronomista, DRH, ascenso y caída de un pueblo. Este segundo estilo suena casi como una épica bíblica. Narra victorias, derrotas, traiciones y exilios, siempre con el trasfondo del destino del pueblo de Israel. Aquí, la IA percibió un patrón curioso: el uso casi obsesivo de las palabras rey, melech, pueblo, am y mandamiento, mitzvah. Estos pasajes parecen advertir: toda gloria sin obediencia lleva a la ruina. Habla de linajes, sacrificios, reglas para el culto. Es un intento de reconstruir la identidad del pueblo tras la caída. Son textos dramáticos, como si los autores quisieran dejar constancia a las futuras generaciones de los errores que llevaron al exilio. Un lamento disfrazado de prosa heroica. Era como si los sacerdotes dijeran: incluso en el exilio, seguimos siendo el pueblo elegido. Estilo sacerdotal P. La creación, los rituales y la identidad fueron escritos en siglos diferentes, por autores con visiones divergentes y en algunos casos, conflictivas sobre Dios y el destino de la humanidad. Por último, el estilo sacerdotal nos lleva a Génesis, literalmente al principio. Pero no esperes poesía pura. Este estilo es técnico, ritualista. La IA identificó palabras como QODSH, santo, Corban, ofrenda, y Toledot, generaciones como marcas claras de esta vertiente. ¿Y por qué todo esto importa? Porque estos estilos no coexistieron de forma armoniosa. Más aún, la IA reveló que ciertos capítulos de la Biblia fueron añadidos mucho después, como el libro de Esther o pasajes de Génesis 14, que simplemente no encajaban en ninguno de los 3 estilos.
Eso sugiere algo perturbador. Partes de la Biblia pueden haber sido agregadas mucho después del fin oficial de su composición. La IA detectó esos textos extraños como fragmentos desplazados en el tiempo, escritos por otras manos, en contextos políticos distintos, con objetivos, quizás menos espirituales y más estratégicos. Y aún hay más, descubiertos en cavernas del desierto, podrían ser más que antiguas copias. Según la IA, algunos de ellos podrían ser los originales. Desde entonces, arqueólogos han desenterrado fragmentos en 11 cuevas cerca del Mar Muerto, en la actual Jordania. Un nuevo enigma comenzaba a surgir: los misteriosos manuscritos del Mar Muerto. Ahora imagina que ese pergamino podría ser una versión original de la Biblia y no solo una copia. Imagina entrar en una cueva en el desierto y encontrar un pergamino intacto, escondido por más de 2 milenios. Eso fue lo que sucedió en 1947, cuando unos pastores beduinos tropezaron, por casualidad, con los manuscritos del Mar Muerto. Son más de 1.0 documentos antiguos, muchos de ellos con libros bíblicos, otros con textos místicos, reglas comunitarias y hasta profecías olvidadas. Su misión era ambiciosa: usar patrones de escritura y envejecimiento del material para determinar, con precisión, el origen temporal de cada fragmento. Pero en este caso, podríamos estar viendo algo que salió directamente de la pluma del autor. Pero siempre quedó flotando una pregunta: ¿cuál es la edad real de esos manuscritos? La IA Enoch tiene un margen de precisión de unos 30 años. Pero incluso con ese intervalo, la posibilidad de estar frente a los textos fundacionales de la fe judeocristiana es real y escalofriantemente cercana. Sino los textos originales. ¿Qué verdades fueron enterradas? ¿Qué visiones proféticas pueden aún ser descifradas? Y tal vez, las revelaciones más importantes aún estén por venir. Para responderla, investigadores liderados por Mladen Popovic, de la Universidad de Groningen, crearon una nueva IA llamada Enoch. La IA mostró que la Biblia no fue escrita por una sola mano, sino por múltiples mentes a lo largo de siglos, reflejando luchas, miedos, esperanzas e interpretaciones de lo divino. 2 de los manuscritos analizados eran unos 100 años más antiguos que cualquier otro encontrado. Eso lo situaría exactamente en la época de los autores originales de los textos bíblicos. Lo que Enoch descubrió sorprendió incluso a los más escépticos. Escrito por distintas manos, lleno de versiones, interpretaciones y, ahora, con la ayuda de la IA, decodificado por ojos que no parpadean. En otras palabras, esos documentos podrían no ser copias. Karen Lund Rasmussen, físico-química e integrante del equipo, explicó: normalmente trabajamos con copias de copias hechas siglos después. Aún no hay consenso definitivo y se siguen realizando más análisis. Después de todo, si esos manuscritos son originales, ¿qué más puede estar escondido en las arenas del tiempo? Mientras Enoch sigue su silencioso trabajo, una cosa es segura: la historia de la Biblia está lejos de estar terminada. Queremos saber qué piensas sobre estos descubrimientos. En un mundo donde la tecnología avanza más rápido que la comprensión humana, quizás la mayor ironía sea esta: una inteligencia artificial, creada por nosotros, podría estar a punto de revelar los secretos más antiguos de nuestra propia fe. Los descubrimientos no son solo académicos, tocan profundamente las creencias, las tradiciones y la identidad de millones de personas. Y con los manuscritos del Mar Muerto, tal vez estemos ante no solo copias, sino los propios originales, preservados por el tiempo como cápsulas de verdad, esperando el momento adecuado para emerger. Pero ¿qué nos dice eso sobre el futuro? Tal vez que también será múltiple. ¿Y tú, en qué crees? ¿Crees que estamos más cerca de la verdad o simplemente más cerca de preguntas aún más grandes? Déjanos tu comentario aquí abajo. Si este contenido te impactó, deja tu like, compártelo con quien también se va a estremecer con esta historia y, por supuesto, suscríbete al canal para no perder los próximos misterios. Porque si la IA logró leer el pasado, imagina lo que aún puede contarnos sobre el futuro.